Buenas noches, mis amados hermanos. Dios le bendiga. ¿Cuántos tienen los oídos dispuestos, el corazón dispuesto para no solamente escuchar lo que vamos a aprender, sino para ponerlo en práctica todos los días? Amén. ¿Sabe cuál es la bendición que hay cuando nosotros ponemos en práctica la palabra que recibimos de parte del Señor? Nos ayuda a entrar en la vida. Amén. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es para que podamos entrar y ser partícipe de la vida en Cristo Jesús. Amén. Y cada vez que ponemos en práctica la palabra, lo que hace que nuestra vida se santifica a través de la misma palabra que recibimos y ponemos en práctica. ¿Cuánto quieren santificarse en la palabra? Vamos a escuchar con el propósito de poner por obra lo que escuchamos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, porque tú nos has reunido una vez más para aprender y recibir de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú seas dándonos la dirección divina, Señor, para poder expresar y explicar con denuedo, Señor, tu santa palabra, y que haga rema, mi Dios, en nuestros corazones, y cambie y transforme nuestra forma de vida, y que seamos, Padre Santo, seres agradables delante de ti. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Esta noche vamos a estudiar bajo el tema nacido de Dios y no de Adán. Amén. Cuando estamos hablando de nacido de Dios y no de Adán, estamos derribando, ¿verdad?, toda clase de pretexto que pudiéramos tener de decir, bueno, somos descendientes de Adán. No tenemos esa excusa ya porque Cristo se manifestó. Al Cristo manifestarse nos quita a nosotros la excusa o la justificación de decir que lo que hacemos lo hacemos porque derribamos de Adán o venimos de Adán o nacimos de Adán. Amén. Al Cristo darnos la oportunidad de una nueva vida, desechamos la naturaleza adámica para abrazar la naturaleza divina que es la que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La verdad del nacimiento virginal es de suma importancia para nuestro entendimiento tanto de la vida como de la muerte de Jesús. Está claro que la vida que Jesús vivió fue vivida en un cuerpo real de carne. No puede haber duda en que experimentó en tentaciones reales. El fundamento de su humanidad era igual al fundamento de nuestra humanidad en cuanto a esto se refiere. Eso podemos verlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 4, versículo 15. Dice así la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecer, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Padre, ayúdanos, que podamos ser como tú. Jesucristo tomó forma humana para demostrar a los poderes de la tiniebla que estando en un cuerpo humano, estando en semejanza de hombre, se puede vencer las tentaciones. Porque uno podría decir, no, porque Él es Dios, y no, Él se manifestó como hombre, y la Biblia declara que fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, la oportunidad que Él nos da a nosotros es que a través de Él podamos recibir el nuevo nacimiento. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? Recibir el ser divino que proviene de Él. Amén. Por eso que en el libro de Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dice que esos tres son uno. Lo que podría explicar lo que es el sentir de la Trinidad. Dice que esos tres son uno, ¿verdad? ¿Uno en qué? En esencia. Tiene la misma esencia. O sea, que no hay una diferencia. Lo que hizo Jesús fue que se manifestó en carne, pero la esencia era una esencia divina. Amén. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu no es visible, pero es la esencia misma de Dios, el cual Dios permite que more en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la comunión, cuando nosotros entramos en ese sentir de la vida y que hablamos de la comunión, estamos hablando de que el Padre, el Hijo y nosotros somos uno. Por eso que Jesús en un momento dado dice, Padre, yo quiero que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Y no lo podemos hacer sino por medio del Espíritu Santo, que es el nuevo ser por medio del cual nacimos. Antes de conocer a Cristo Jesús, antes de entrar en la vida con Cristo Jesús, podríamos decir que teníamos la naturaleza adámica. Pero en Jesucristo ya no tenemos esa excusa, porque al aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, al entrar en el bautismo para hacer morir la carne y recibir el ser nuevo, que es el ser espiritual, ya no tenemos excusa. Lo que tenemos que hacer es que dejar que el Espíritu Santo sea nuestra guía, y es lo que más difícil se nos hace. Amén. Porque al recibir la nueva vida por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo nos va a guiar? Dice la Biblia que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué es eso? Quiere decir que como me va a guiar a la verdad, me va a doblegar a que yo viva la verdad. ¿Qué es la justicia? La justicia lo sabemos. La justicia de Dios es hacer todo lo que es bueno, la misericordia, el amor, compasión, ¿verdad? Que es la justicia de Dios, porque si no fuera esa la justicia de Dios, todos nosotros fuésemos condenados. Amén. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, el sentir nuestro cambia, porque cambiamos de persona, cambiamos de identidad, si podemos ponerlo así. Cambiamos de la naturaleza caída a la naturaleza eterna. Amén. Pero lo que se ha hecho más difícil a causa de la falta de predicar o de enseñar la verdad de Cristo, es que la persona vive en un mundo de confusión, en un mundo también como de fantasía, si fuera de fantasía, cuando la vida en Cristo es algo tan real como yo lo puedo ver a ustedes acá. Amén. Porque nos permite andar en la carne, pero no militar según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Entonces, esa vida es la que nosotros nos toca vivir para determinar realmente que hemos nacido de Dios. Dice la palabra que todos los que son nacidos del Espíritu son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la parte más difícil? Doblegarse, obedecer. La parte que Dios espera más y anhela más de nosotros y demanda más de nosotros es la obediencia, y la que más difícil se nos hace entregarle. Amén. Entonces, sin embargo, había algo en Jesús que era diferente, que le diferenciaba de todos los demás hombres. No estaba sujeto al pecado y tenía el poder para vencer toda tentación que venía a su puerta. Y uno decía, me pusieron una trampa aquí atrás. Uno pudiera decir, por ejemplo, no, pero Jesús era Jesús. Ok. Pudiera usar eso como una justificación, que tú no eres Jesús. Pero déjame decirte que el día que tú le entregaste tu vida a Jesús, tú dejaste de ser quien tú eres para que Jesús sea quien eres en ti. Entonces, ¿cuál es tu excusa ahora?
La única cosa que no hemos determinado hacer es entregarnos por completo, es morir el viejo hombre por completo para vivir el nuevo que es creado según Dios. Que es lo que nos hace más difícil, ¿verdad? Porque hemos de enterrar el viejo hombre con sus vicios, con sus contaminaciones, ¿verdad? Hasta que nosotros no decidimos hacer eso, vamos a tener dificultades y vamos a tener muchas luchas. Nunca vamos a tener la autoridad que debemos de tener. Amén. Mira, cuando, por ejemplo, una persona que era, vamos a suponer, drogadicto, y que vino a tener un encuentro con Jesús y le entrega su vida a Jesús y se liberta de la adicción de la droga, esa persona ya tiene autoridad sobre ese pecado, sobre ese vicio, ¿verdad? Y cada vez que una persona se liberta de algo, que lo que sea, toma autoridad sobre ese algo. Amén. Y cuando ya toma autoridad sobre ese algo, ya que esas cosas no se manifiestan más en su vida, ya no tiene control sobre su vida, esa persona es apto para ayudar a otro a libertarse. Amén. Porque ha entrado en la vida, ya le ha dado el lugar a Cristo Jesús. Entonces, cuando uno entra en esa dimensión de vida divina, entonces lo que hace Dios con nosotros como instrumento en sus manos es ayudarnos a libertar a los cautivos. Por eso dice la palabra que Él nos unge con su Espíritu Santo para libertar a los cautivos, pregonar, en fin, ustedes lo saben. Está escrito en Lucas y en Isaías. Amén. Y Jesús lo dijo, el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Vistas a los ciegos y toda esa cosa, porque la unción del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos ayuda a poder ejercer eso para las demás personas. Amén. Amén. Pero, ¿quién detiene? ¿Quiénes somos? Somos nosotros que detenemos lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo lo detenemos? Cuando mantenemos ciertas conductas que ya no se apropia a la nueva vida que debemos de vivir. Amén. Tuve la triste noticia hoy de una persona que se casó aquí en esta iglesia, que entró en los caminos del Señor, manifestó arrepentimiento por una razón desconocida, porque no somos siempre los últimos en saberlo, ¿verdad? Por una razón desconocida, se apartaron de la iglesia. El deseo nuestro es que se congreguen en otra iglesia por lo menos, y eso no se ha hecho. Y hoy, por medio de una persona, supe que el hombre ya está estableciendo divorcio. ¿Sí? Y han recibido la dirección, han recibido la palabra, han recibido los consejos prenupciales, o sea que todo lo que, ¿verdad? Pero la cosa es que al desconectarse al Señor, ¿sabe que desconectarse con Dios es muerte? Separado de Dios es muerte. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos separamos de Dios? ¿Qué le pasa a un cuerpo muerto? Le pregunto yo. Se descompone, porque se le vienen los gusanos, las moscas, todas las cosas se apropian de este cuerpo. Así, cuando separamos de Dios, todas las cosas, las pestes espirituales se apropian de nuestro cuerpo. Porque en los espirituales estamos muertos. En lo físico vemos lo que pasa, pero déjame decirte, lo que vemos en lo físico son manifestaciones de lo que pasa en los espirituales, que se hacen, que se materializan. Amén. Por eso es importante entender el mundo espiritual, el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque nos conviene para poder saber cómo luchar contra todas esas cosas. Y la mejor forma de luchar contra todas esas cosas es buscar el refugio y el protector divino que es nuestro Dios.
quien nos defenderá de todas esas cosas. Amén. Lo más fácil para una persona cuando falla, lo primero que viene a su corazón: no me siento digno. Se siente como sucio, como indigno, es una mentira del diablo. Es como decir, yo ahora estoy enfermo, me da vergüenza ir al médico. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Yo no quiero que el médico sepa que yo estoy enfermo. ¿Qué sentido tiene? Si le fallas a Dios, es una enfermedad que está empezando, necesita al médico por excelencia para que te sane. ¿Y cómo te va a sanar? Señor, me arrepiento, perdóname. ¿Verdad? Y el Señor es justo, Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos todos nuestros pecados, si se lo confesamos a Él. Cuando tú vas a un médico, ¿qué hace? Le confiesas tu mal. Mira, yo tengo un dolor de cabello. A mí no me van a creer porque no tengo. ¿Sí? Y cuando tú le confiesas al doctor tu sentir, él dice, bueno, y te hace un diagnóstico y te dice, bueno, tú sufres de tal cosa y el remedio es eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le confesamos a Dios nuestros pecados, Él hace lo mismo. Amén. Pero cuando nos apartamos de Él, nos separamos de Él, el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces nos separamos de Él y seguimos el pecado. O sea, seguimos la muerte. Y el cuerpo muerto, ¿qué hace? Le da lugar al diablo. Cuando la palabra dice resistir al diablo, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, en nuestra nueva naturaleza divina, no sé si lo saben, ustedes tienen una naturaleza divina porque han sido bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, esa condición de vida es la condición de vida que Dios protege. Dios no puede proteger la vida carnal porque la vida carnal tiene demasiadas cosas que cumplir. Está muy conectado con las cosas del mundo, está muy enviciado con las cosas del mundo, no puede oír la voz de Dios. Y si oye la voz de Dios, lo ignora. Pero en nuestra condición divina, oímos la voz de Dios y la obedecemos y sacamos provecho de eso. Somos beneficiados. De otra forma bíblica, somos bendecidos. Amén. Entonces, esa nueva vida es una vida que tenemos que atesorar, tenemos que cuidar, porque créanme, mis amados hermanos, no hay vida fuera de Dios. No hay. Podemos respirar y todo, pero no es la vida, no significa que es la vida. Podemos caminar, trabajar, pero eso no significa nada. Amén. Porque Adán, después de haber pecado, seguía respirando y caminando, pero para Dios estaba muerto. Amén. Este no es el caso de los hombres cuando nacen en el mundo. Toman su linaje del viejo Adán. Toman sus debilidades del viejo Adán. Toman sus pecados del viejo Adán. Jesús es el último Adán, el hombre del cielo. Y eso lo podemos corroborar en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, del 45 al 49. Me lo va a leer nuestra hermana María Alejandra. Micrófono. 15 del 45, lo puede leer en la pantalla si quiere. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente.
el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. ¿Qué dice? ¿Tales los terrenales qué? Terrenal. Los terrenales. O sea que los terrenales se comulgan o se relacionan con lo terrenal. Pero lo celestial se relacionan con lo celestial. Amén. Por lo tanto, es importante entender que lo que determina realmente mi nuevo nacimiento en Dios es que mi corazón manifieste el tesoro que debería haber ahí. Porque dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en la tierra, ahí está mi corazón. Si mi tesoro está en el cielo, ahí está mi corazón. Entonces, cuando mi tesoro es en el cielo, en eso yo medito de día y de noche. En eso es que yo ubico mi vida para vivirlo apropiadamente como Dios manda. Amén. Porque el apóstol Pablo dice así: para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Así lo expresó el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Verdad? O sea, si Cristo es mi vida, mira, Dios mío, hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Si el vivir nuestro es Cristo Jesús, hay poder. ¿Poder de qué? Poder de vencer las tentaciones, poder de vencer y de derribar el enemigo de nuestras almas, porque Cristo nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Amén. Es imposible, mis amados hermanos, mira, es imposible que si nuestra vida está en Cristo, es imposible que el enemigo pueda tocarnos. Diferente a que, si tomamos el ejemplo de una computadora, la computadora lo armamos de antivirus y de todo eso, lo saturamos de tal forma que no le penetra un virus. Pero si te metes en una página lleno de virus, no es que el antivirus no funciona, es que tú invitas el virus a entrar. ¿Sí? Así es nuestra vida. Cristo nos satura de todo, nos protege de todo. Pero donde ponemos los pies, donde nos atrevemos a entrar, no tiene la culpa de lo que el Señor de lo que pueda pasar. Porque tenemos que llevar y dirigir nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Si queremos ser vencedores, si queremos salir victoriosos de todo lo que agobia el mundo, si queremos entrar en la vida eterna después de esta vida, si queremos alcanzar las promesas de Dios, definitivamente debemos de tomar una decisión bíblica con nuestra vida para que podamos ser ganadores. Amén. Es como ellos en cuerpo, refiriéndonos a lo que acabamos de leer, pero no en espíritu. Los hombres no toman la semejanza del hombre del cielo hasta que ellos también nazcan de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Me lo lee el hermano Antonio. Y Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Y me lo lee nuestro hermano Frank, después del hermano Antonio. Juan 1, 12, 13. Micrófono. Romanos capítulo 8. Romanos 8:3 primero. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. 8:3. Amén. Romanos 8:3. 8:3. Vuelve a leérmelo, por favor, hermano. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. O sea que, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús de una forma nos está diciendo, sí se puede. Amén. En su carne crucificó al pecado. Condenó al pecado. Amén. ¿Qué justificación tenemos? Lo que nos hace falta, lo que hace que las cosas se nos dificultan, nosotros mismos lo causamos. ¿Cómo lo causamos? Porque aunque a veces somos redarguidos, hacemos algo que sabemos que está mal, somos redarguidos por lo que hacemos, pero no pedimos perdón. Sabemos que nos hemos equivocado, pero buscamos mejor cómo justificar nuestro error en vez de humillarnos delante de Dios. Porque el hombre es así, el hombre quiere ganar siempre. Hasta discute con Dios, hasta se acerca con Dios. ¿Verdad? Algunos dicen, no, hablando de la palabra de Dios con ministros, ¿no? Aquí, con ministros, y un ministro te dice, no, yo creo que la cosa, no es lo que tú crees, es lo que dice la palabra. Porque lo que tú crees no vale nada si la palabra no lo respalda. Amén. Entonces, siempre tenemos que llevar toda cosa a la luz de la Escritura. Amén. Entonces, es muy importante, mis amados hermanos, que consideremos esa oportunidad de vida que el Señor nos ha otorgado. Es una oportunidad de vida, ¿verdad? Y esa oportunidad Él se manifestó una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. No va a ser ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces. Amén. Es una vez para siempre. Esa vida, debemos de apropiarnos de esa vida y vivirla de forma a agradarle a Él. De forma a que Él mismo se agrade de nuestra vida. Y como sabemos que la palabra los enseña, eso es por fe. Eso es por fe. Porque es la fe que nos va a impulsar a vivir esa vida. Porque si no es una fe verdadera, no va a ser posible agradar a Dios. Porque la fe verdadera te va a impulsar, te va a redarguir, te va a llevar a que es lo que tú estás haciendo está equivocado. Tienes que llevarlo a los pies de Cristo. ¿Y qué dice Juan 1, capítulo 1, 12 a 13, hermano Frank? Micrófono. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Los que lo recibieron. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Recibir. Cuando tú recibes a alguien en tu casa, ¿lo dejas fuera de la casa o dentro de la casa? Cuando tú lo recibes a él, ¿dónde tú lo recibes? ¿Fuera de ti o dentro de ti? Entonces esa palabra, los que le recibieron, quiere decir que está aquí adentro.
Entonces, por medio de ese recibimiento en que nosotros nos convertimos hijos de Dios, por la identidad de su Hijo que está en nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra que en este caso no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados, dice. De esa forma. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Si hay algo que tiene que identificarnos con Él, es que seamos llenos de gracia y de verdad. Amén. Hermano, yo no quiero que eso sea simplemente una enseñanza para alcanzar conocimiento. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Se lo diré el domingo. Se lo diré el domingo. Jesús venció al pecado. Jesús tuvo que vencer el pecado a dos niveles. Primero, al nivel de la vida cotidiana, donde venció el dominio del pecado en la carne por su perfecta obediencia al Padre en el poder del Espíritu Santo. Segundo, en términos del juicio de Dios sobre el pecado, por medio del cual recibió en sí mismo el castigo del pecado y de ese modo expió totalmente por ellos y derrotó el poder de la muerte por su propia muerte en la cruz. Jesús nació del Espíritu y vivió en el poder del Espíritu. Nunca supo lo que era pecar. En efecto, Jesús vivió al nivel de la verdadera humanidad para la cual Adán fue creado y en la cual vivió hasta que cayó por la desobediencia. Jesús tenía un cuerpo real de carne. Era como el nuestro, ya que era susceptible a la tentación como era la carne de Adán antes de caer. Pero era diferente al nuestro, en que era gobernado por el Espíritu de Dios y nunca conoció la realidad del pecado hasta el fin. Aquí es entonces vemos la inmensidad de su ofrenda en la cruz. Alguno oye y dice, no, pero es que él estaba dirigido por el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo no es ajeno a tu vida. El Espíritu Santo está en nosotros. Lo sabemos. Amén. Del hecho de que podamos simplemente saber lo que está mal y lo que está bien, quiere decir que estamos recibiendo dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿cuál es el deseo del Espíritu Santo? Apartarnos de todo mal. Amén. Apartarnos de todo mal ¿para qué? Para santificarnos en la verdad. Pero hay que dejarse dirigir. Hay que dejarse dirigir. Tenemos algo muy diferente a los profetas y los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Los hombres del Antiguo Testamento recibían la visita del Espíritu Santo y le daba dirección por medio de ángeles o el mismo ángel de Dios, que el Espíritu Santo lo visitaba y lo direccionaba. Visitación diferente a habitar, de que el Espíritu mora en nosotros. Yo estoy seguro que los hombres de Dios de antes hubiesen anhelado
tener lo que tú y yo podemos tener hoy. Amén. Un momento, ¿saben cómo es la visitación del Espíritu Santo? La visitación del Espíritu Santo hasta en una piedra puede manifestarse y hacer de que la piedra hable. Pero es una manifestación. ¿Verdad? Puede manifestarse en un momento en un burro y hacer que el burro hable. Pero es una manifestación. Pero morar te cambia completamente la identidad y la naturaleza. Porque al morar en ti, ya tú dejes de ser un ser humano cualquiera regular, porque viene a ser un ser divino. Porque por medio del Espíritu Santo participamos en la divinidad de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado con que tengamos parte de la divinidad de Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener? El fruto. Porque dice, del hombre bueno, tiene que dar fruto bueno. El hombre malo siempre da fruto malo. Amén. O dará el árbol bueno fruto malo, o el árbol bueno, malo fruto. Dará el árbol malo fruto bueno y el árbol bueno fruto malo. ¿Verdad? Dice que de una fuente no puede salir agua salada y agua amargada, agua dulce y agua amargada. Eso no debe de ser así. Amén. Entonces, entendiendo eso, de que la vida que hemos adquirido por la gracia y misericordia de Dios, enviando a su Hijo en la cruz por nosotros para rescatarnos, redimirnos, restaurarnos y darnos herencia y permitir de que seamos hijos de Dios, es algo que debemos de atesorar. ¿Cómo tenemos que atesorarlo? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Amén. Entonces, seguimos. Yo le voy a decir una cosa. Y por favor no lo tome como amenaza, aunque yo quisiera que sea verdad. Después de haber escuchado eso, lo que ustedes han escuchado hoy, su corazón está comprometido. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder, ninguno de nosotros va a poder decir, yo no sabía. No es una amenaza, pero se parece. ¿Qué es lo que nos resta en hacer? Trabajar en las áreas donde nos sentimos débiles. Porque aquí en la palabra nos manda a que hagamos las correcciones. A nosotros, dice, resistir. A nosotros tenemos que resistir. A nosotros tenemos que hacer morir. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer, el sacrificio. Lo que nos corresponde hacer nosotros es hacer los ajustes necesarios para poder entrar en esa vida que ya Dios nos dio. Si a alguien yo le doy $100, lo que no va a pasar, ¿se lo estoy dando para qué? ¿Para que lo guarde? Para que lo gaste y en su necesidad. Entonces, de la misma forma, si Dios nos da una vida, ¿es para qué? Para que la vivamos. Amén. Entonces, hay que empezar a hacer ajuste en nuestra vida adámica del primer Adán. Hay que hacer los ajustes necesarios para entonces usar esa vida que el Señor nos ofrece.
Entonces, si la palabra hacer, pues morir lo terrenal dentro de vosotros, que es fornicación, adulterio, todo ese paquetón de cosas que están arraigados en el corazón del hombre, del cual debemos nosotros de desechar para darle lugar a la vida que Dios nos da. Amén. No se me ponga muy serio. Sonríe que Cristo le ama. Jesús nació del Espíritu Santo y vivió en el poder del Espíritu Santo. Nunca supo lo que era pecar. En efecto, Jesús vivió al nivel de la verdadera humanidad para la cual Adán fue creado y en la cual vivió hasta que cayó por la desobediencia. Jesús tenía un cuerpo real de carne, era como el nuestro, ya que era susceptible a la tentación como era la carne de Adán antes de caer. Pero era diferente al nuestro, en que era gobernado por el Espíritu de Dios. Nunca conoció la realidad del pecado hasta el fin. Aquí es donde vemos la inmensidad de su ofrenda en la cruz. En este momento hizo algo que nunca había experimentado antes. Se abrió a la realidad y efectos del pecado dentro de su propio cuerpo. No a sus pecados, sino al pecado de todos nosotros, de todos los demás hombres. Y en sí mismo recogió todos sus horribles efectos y juicio. Eso lo podemos ver en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hermano Juan. 5, 21. Y leemos en el nombre de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Jesús es el que nos justifica. ¿Cómo Jesús nos va a justificar? ¿Cómo Jesús puede justificarnos si nosotros no le damos el lugar que le corresponde a Él? ¿Cómo nos va a justificar? Dice la palabra que Él vino a comprarnos a precio de sangre. Somos de Él. Él vino para tomar lugar en nosotros. Y al tomar lugar en nosotros es lo que nos justifica delante del Padre, porque cuando el Padre nos mira a nosotros, no nos mira según los pecados que hayamos hecho, sino mira al Cristo de la gloria que borró nuestros pecados. Amén. Pero ¿en qué momento se hace efectivo eso? Cuando en la realidad divina vivimos al Cristo de la gloria en nuestros cuerpos mortales. Posiblemente lo que yo digo a muchas personas por aquí, no, por medio del internet puede parecer locura, ¿sí? Pero es la realidad. Es la realidad de la vida divina. Hay una vida que es una vida muerta, hay una vida que es vida. Amén. Entonces, hablando de esas cosas, para muchas personas puede parecer una locura, pero es la realidad, es la verdad de Dios. Lo que a los que le pueden parecer una locura es porque nunca se han acercado a Dios, nunca se han acercado ni siquiera a una palabra de Dios para poder determinar lo que es. Muchos solamente han conocido una religión y nunca han entrado en la vida. Para poder entender esas cosas, hay que entender a Dios, hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Hay que creerle, hay que tener fe. Amén. No es locura, mis amados hermanos. Lo que me escuchen por la internet, no es locura. Es vida. Es poder de Dios. Amén.
En este momento, perdón, me perdí. Leemos a 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Un escritor con el nombre de Tozer, A.W. Tozer, escribió: la vieja cruz es un símbolo de muerte. Representa el repentino fin violento de un ser humano. En tiempos romanos, el hombre que llevaba su cruz y empezaba el camino no volvía. No salía para que redimieran su vida, sino para que la acabaran. Entonces, cuando vemos que Cristo, al tomar nuestro lugar, eso fue lo que Él hizo. Nos evitó a nosotros ese paso, porque Él mismo lo tomó sobre Él. Amén. Es como si tú hiciste algo y sabes que lo hice y te iban a condenar a vida en la cárcel o a muerte. Una condenación de muerte, porque es lo que pesaba sobre nosotros. Y que alguien salta y dice: no fue él, sabiendo que fuiste tú. Dice: no fue él, fui yo. ¿Y por qué dice que fui yo? Porque él sabe que él va a dar su vida, pero la puede volver a tomar. Porque él tiene el poder para dar su vida y para volverla a tomar, dice la palabra. Entonces, al creer eso, él dice: no, si ese se va, no vuelve más, pero yo vuelvo. Entonces, déjame tomar su lugar para que él no sea condenado. Mejor voy a la condenación por él. Y así mismo, por medio de mi propia condenación, yo le perdono a él y a él se quedó justificado. Sí, eso fue lo que hizo Jesús. Tomó nuestro lugar. Todo lo que nos condenaba, lo tomó sobre él. Él dijo: yo soy el culpable, y así nosotros hemos quedado impunes aún de las cosas que habíamos hecho, porque Él tomó nuestras culpas sobre Él en la cruz. Y por este mismo medio nos hizo libre de todo pecado. Pero entonces, en ese intercambio que Él hizo, ¿vamos a aceptar que Él tome la vida nuestra y nosotros no tomar la de Él? Porque fue un intercambio que Él hizo. Él tomó tu vida con todo y pecado, digno de muerte y de condenación. Lo tomó. Pero no lo tomó para que te quedaras igual. Lo tomó, hizo un cambio contigo. Tomó tu vida para que tú tomes la vida de Él. La vida de Él no tiene pecado. La tuya estaba llena de pecado. Por eso dice la palabra que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, ¿qué hizo? Ahora te quedaste sin pecado. Ahora, si pecamos conscientemente, si hacemos las cosas que hacemos conscientemente, estamos pisoteando la sangre de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, nos queda un solo paso: es recibir la vida de Cristo. Recibirla no es que recibirla de boca, es recibirla de corazón, entregando la nuestra en la cruz. Y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya tiene sentido la palabra, ¿verdad? Ya tomó sentido esa palabra, ¿verdad? Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, si por la gloria de Dios he sido suficiente claro, podemos pasar a la tercera parte que nos ayuda a comprender la cruz.
¿Quieren pasar por ahí? ¿No hay preguntas? ¿No hay regaños? Después no me vayan a regañar por la espalda, no me gusta. La virtud de la cruz. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hermana Luz. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y a Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todos, todo el mundo. Aleluya. Amén. La palabra le acaba de confirmar lo que yo le acabo de decir. Hijitos míos, gracias mi hermana, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Porque no todos van a ser salvos. Aunque el sacrificio haya sido hecho por todo el mundo, pero no quiere decir que todo el mundo hizo ese intercambio de vida. No quiere decir que todo el mundo entregó su vida para recibir la de Cristo. Amén. Y hay mucha escritura que nos puede ayudar a entender la magnificencia de este intercambio de vida que es de provecho y de bendición para nosotros. Amén. Ese intercambio de vida es como, yo sé que hay muchas personas atrevidas y quisiera tomar eso como ejemplo, pero vamos a tomarlo al ejemplo de una persona consciente que no sea tan atrevida. Vamos a decir que aquí no, en todo el mundo, tú le dices a una persona, mira, te presto mi casa hasta que tú puedas comprar una casa tuya. Un ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Y tú le prestas la casa a la persona. Si la persona es consciente, cumple el tiempo que tú le has acordado y después, vamos a decir, 3 meses, te doy 3 meses para que te quedes en la casa hasta que tú puedas ubicarte y comprar o mudarte en tu propia casa. La persona consciente dice, bueno, tengo que hacer el esfuerzo necesario para que cumpla con esos 3 meses y quedar bien con la persona que ha sido tan bueno conmigo, ¿verdad? Y cumple y se va. Pero hay personas que son atrevidas. En Santo Domingo dice que se hacen el chivo loco. ¿Verdad? Como que el tiempo nunca pasó para él, nunca se cumplieron los 3 meses. Hay que darle dinero o llamar a la justicia, algo hay que hacer, pero ya se clavó ahí y no hay nada, ni un martillo que quita ese clavo. ¿Verdad? Entonces, y además cuando te entrega la casa, ve que hay hoyo aquí en la pared, que los niños hicieron garabatos en las paredes, o sea, un completo descuido de algo que no es de él. Déjame decirte que muchos de nosotros hacemos lo mismo con la vida que Cristo nos prestó. No es nuestro, es su vida en nosotros. Y es una vida que Él viene a buscar. Él viene a buscar esa vida otra vez. Porque la palabra declara que Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces,
paredes rotas va a encontrar, cuánta garabato va a encontrar, cuánta suciedad va a encontrar, cuánta cosa va a encontrar cuando venga a buscar a su iglesia. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Fue prestado porque Él viene a buscar esa vida. Amén. Y cuando Él venga a buscar esa vida, pues vámonos a ir con Él. ¿Sí? Entonces no podemos hacer lo que queremos con esta vida, no es tuya. O vives la vida que Él te da o vives la tuya. Hay que escoger. Hay que escoger entre la muerte y la vida. ¿Sí? Si escogemos la vida, hay que vivir la vida. Si escogemos la muerte, pues que viva la muerte. Amén. Entonces, hay que tomar la cosa de Dios en serio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Primera de Juan 4:4. Maure. Capítulo 4, versículo 4. La palabra se lee en nombre del Espíritu Santo. Y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y está bien, sí. Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido. y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Hijitos, escuchen bien eso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Quiere decir que cuando nos apropiamos de esta vida y que hacemos morir lo terrenal en nosotros, eso queda vencido. Ya no hay que guerrear. Solamente hay que luchar, resistir, ¿verdad? Derribar las cosas que no son de Dios. Entonces ahí quedan todo eso vencido. Vencido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros, gracias a Dios esa iglesia no hace guerra, pero qué es lo que hace que una persona permanezca en guerra? Le voy a decir sinceramente, una persona que tiene que guerrear todo el tiempo, porque Cristo está bien lejos de esa vida. ¿Por qué? Porque ahí la palabra lo dice. ¿O no lo dice? ¿Ah? Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Si es mayor. Mira, los demonios lo saben. Y cuando lo ven, lo tiemblan. Hijo de Dios, ¿qué tienes tú con nosotros? Pero si Él está en ti, es la misma reacción que va a provocar. El domingo le mencioné de los 70, ¿verdad? Que venían gozosos. Y cuando vinieron al Señor Jesucristo, no le dijeron al Señor, guerreamos y lo vencemos. No, dice, se sujetaban. Se sujetaban. ¿Por qué se sujetaban? Porque habían sido armados con la presencia del Señor. Porque ¿quién fue que lo envió? Él. Y si Él te envía, Él va contigo. Moisés dijo, Señor, yo no voy a ninguna parte si tú no vas conmigo. Entonces, Él va con nosotros. Y cuando Él va con nosotros, el demonio no puede decir, a Jesús conozco y a Pablo conozco. Y te desfifarre por ahí mismo. En Santo Domingo dice desfifarrar, no sé, en otro idioma. ¿Ah?
Yo me sorprendo cuando la persona dice, no, el demonio me hizo, uno me hizo. ¿Pero qué poder tiene el demonio para que te toque las cosas? ¿Qué poder que tú le das? Porque el único que le puede dar poder eres tú. Es verdad. El demonio ha sido derrotado. Y si tú vives en Cristo, no tiene nada que tocar en ti. Porque tendrá que tocar al Señor que está en ti. Ahora, si tú permites que se te derribe la fe y que tú estés dejando creer, está propenso a ser devorado. Amén. Segundo de Pedro. Y vamos a pedir al pastor Pedro que lea segundo de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. ¿Versículo qué? 3. Partícipe de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Amén. Como todas las cosas que pertenecen ¿y qué pasó con eso? Nos han sido dados. Es tuyo, es mío. ¿Qué es lo que nos hace falta? Le diré lo que les hace falta. Entrega. Es lo que nos hace falta. Entrega. Porque como todas las cosas que pertenecen, ¿a qué? A la vida y a la muerte. Nos han sido dadas ¿cuál es la excusa? Por favor, díganme cuál es la excusa. Eso no es una excusa. Y dice en el 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero ¿quién tiene que huir de la corrupción? Pero todo nos ha sido dado. El resto tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Porque las cosas que sufrimos no es culpa de Él. Las cosas que nos suceden a nosotros no es culpa de Él. ¿Culpa de quién? Porque Él lo dio todo. Él lo dio todo. Lo que nunca pudiéramos esperar, lo tenemos porque a Él le ha placido darnos todo. Y dice la palabra así, que aún le ha placido darnos el reino. Porque al darnos su vida, nos da el reino. ¿Por qué? Porque en su vida reinamos juntamente con Él. Lo dice la palabra, ¿no? Reinamos juntamente con Él. ¿No me creen? Estamos reinando juntamente con Cristo Jesús. A Él le ha placido de que así sea. Pero ¿hasta dónde nos hemos apropiado? ¿Hasta dónde, mis amados hermanos? Nos hemos apropiado de las cosas que Dios nos da. No podemos cargar 2 maletas.
Tenemos que dejar la maleta que cargamos en el mundo para cargar la maleta que está llena de cosas divinas. Amén. Hay que tomar una decisión. Primera de Juan, ya leemos eso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hermana Jocelyn. Versículo 24. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Qué hermoso, ¿no? Quien llevó Él mismo nuestros pecados, lo nuestro, Él se lo llevó. ¿Sobre qué? Sobre su cuerpo, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Un cambio de vida pecaminosa a un cambio de vida de justicia. ¿Alguna pregunta sobre eso? No puedo creer que lo explico tan bien. ¿Sí? Entonces, si lo entendieron, una vez más les repito, no es amenaza, hay que tomar una decisión con la vida. Con la vida. Los tiempos están cortos. Quedan poco tiempo, no sé si lo saben. Podemos usar ese tiempo y aplicar a nuestra vida lo que dice el mundo. El mundo dice la vida es corta, hay que disfrutarla. Yo digo la vida es eterna, hay que cuidarla. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Que el tiempo de esta tierra, el tiempo en este mundo ya se está acabando. El reloj está. ¿Lo hago bien? Sí, entonces no podemos esperar el último momento, no sabemos cuándo va a ser. Hay que determinar desde ya lo que ha de ser nuestra vida. Si le hemos fallado a Dios, dice la palabra que es fiel y justo, pero ¿qué está esperando Él de nosotros? Que le confesemos. Señor, perdóname, te fallé, pequé, hice lo malo, pequé contra los cielos, contra ti, perdóname. El Señor, dice la palabra, es fiel y justo para perdonar. No importa si el resto del mundo que supo tu pecado te siga apuntando, lo importante es que tú sepas que Dios te haya perdonado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, podemos seguir y entrar en esa vida, o podemos seguir y mantenernos en la incredulidad. Porque a alguien le conviene de que nos quedemos en la incredulidad. ¿Y qué es ese alguien? Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra incredulidad es que Él tiene poder sobre nosotros. Cuando nosotros creemos, ya se le cae todo el teatrito a Él. Teatrito. A Satanás, porque queda expuesto, ¿verdad? Porque Jesús los expuso, ¿verdad? Ya no, cuando en Jesús ya es revelado todas las artimañas del enemigo. Lo que debemos de cuidarnos, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que cuidarnos de sus ¿cómo se dice? De las artimañas de Él. Amén. Tenemos que cuidarnos. Satanás quiere que vivamos en incredulidad y desesperación y que dejemos de creer en el Padre, en que el Padre puede cubrir nuestras necesidades. Pero Dios ha establecido su promesa y principio en la cruz del Calvario.
Si Dios faltara en sostener a su pueblo y cubrirle en todo punto su necesidad espiritual, física y material, estaría negando la obra que ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesús. Segundo de Corintios capítulo 8, versículo 9. Hay 4 áreas en que necesitamos ver la obra acabada de Cristo, que es perdón, provisión, victoria y sanidad. Segundo de Corintios 8, 9, hermana Clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. ¿Se hizo qué? ¿Siendo qué? Se hizo pobre, siendo rico. ¿Por qué? Otra vez determina el Señor que cambió la vida contigo. Tomó tu pobreza para que tú seas rico. Amén. Entonces, la limitación del cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es de nosotros. No es que el hermano, no es que Dios tenga favoritismo. Dice la verdad que Dios no hace acepción de personas, pero es aquel que se acerca más a Dios. El discípulo amado, Juan, estaba siempre cerquita del Señor. Es el que se acerca más a Dios. Amén. Entonces, ¿qué tan lejos debemos de determinar nuestra vida está de Dios? ¿Qué son los ajustes que yo necesito para que todo lo que me separe de su presencia, yo entiendo, y la palabra dice que el que derriba la cortina que nos separaba de su presencia es Jesucristo, pero hasta dónde hemos aceptado de que por medio de Cristo esa vela sea derribada. Ese velo sea derribado. Amén. Porque por medio de su sangre, dice la palabra, tenemos confianza para entrar en su presencia. Pero ¿por qué a veces no sentimos tanta la confianza? Algunos es tanto la de confianza que sienten que hasta a veces dejan de venir a la iglesia. Amén. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? No pueden. Yo no puedo. Hay mucha demanda de parte del Señor. Dice que siembras poco, pero cosecha mucho, recoge mucho. Yo sé que tú eres hombre que siembra poco y recoge mucho, claro. Él solamente sembró su vida, pero él quiere recoger lo máximo. Amén. Él vino, ¿sabe por quién vino Jesús? ¿Cuántos me pueden levantar la mano? Dice, vino por mí. Vino a rescatarme. ¿Verdad? Entonces, si Él vino a rescatarme, tengo que seguirle para que me lleve al buen lugar. A puerto seguro. Gracias, hermano. Amén. Entonces hizo un cambio. Él siendo rico, se hizo pobre. Con una intención bien determinada de que a causa de su pobreza, tú y yo pudiéramos ser enriquecidos. Amén. Diga, nadie más lo hubiera hecho por mí. Y no hay nadie más que lo ha hecho. Y no habrá nadie más que lo haga. Amén. La virtud del perdón. Ya yo dije, hay 4 áreas que necesitamos ver la obra acabada de Cristo: perdón, provisión, victoria y sanidad. La virtud del perdón.
La autocondenación es una característica común de nuestra experiencia humana. Muchos creyentes cristianos sufren de condenación de espíritu. La realidad de los fracasos diarios en nuestro caminar con Dios y la presión de nuestra interacción diaria con la gente, con otra gente, a menudo llevan a sentimientos de indignidad e insuficiencia. El perdón es un hecho desde el punto de vista de Dios. En Cristo ha cubierto todos nuestros pecados y cuando venimos a Él en arrepentimiento y confesión, nunca deja de limpiarnos y darnos ese sentido de libertad y frescura que es nuestro derecho por la muerte de nuestro Salvador. Pero el diablo nunca le gusta dejarlo allí. Le encanta aprovecharse de nuestro sentimiento de debilidad e intenta llevarnos de nuevo a la condenación y esclavitud en nuestros corazones. Aquí es donde necesitamos recibir nuestro perdón. Satanás intenta convencernos de que de algún modo necesitamos pagar por nuestros pecados. Pero esta es una contradicción total a la enseñanza de las Escrituras y a la obra del Calvario. Jesús ha cubierto todas nuestras deudas y necesitamos recibir perdón, nuestro perdón en Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Hermana María. Primera de Juan. Capítulo 1, 7 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para recibir esa promesa? Confesar los pecados. Pero si decimos, yo no tengo pecado, yo estoy bien. Es igual decir al médico, no, siendo enfermo, que no tengo nada. ¿Cómo Él te va a sanar? No te va a poder sanar porque tú estás bien. Entonces dice la palabra que Él vino para los que están, ¿qué? Enfermos. No los que no necesitan de médicos. Amén. Pero ¿qué es lo que nos ayuda cuando la palabra nos enseña que Él nos limpia de toda nuestra maldad? Él nos perdona. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo que hay una debilidad en nosotros. ¿Verdad? Y esa debilidad, al confesárselo, lo estamos llevando a los pies de la cruz. Amén. Entonces, cuando lo llevamos, estamos conscientes nosotros mismos, porque somos nosotros que tenemos que desechar todas esas cosas, ¿verdad? Estamos conscientes de que hay algo en mí que yo necesito sacar. Amén. Entonces, Él nos ayuda en ese momento. Él nos perdona y nos limpia, porque en la intención de nuestros corazones, Él se manifiesta y nos ayuda. Amén. Pero no es que lo confesamos y que después de confesarlo hacemos como el pueblo de Israel, que ofrecía sacrificio todos los años y después del sacrificio volvían al mismo rumbo. ¿Verdad? Porque si tenían que hacer el sacrificio todos los años era que nada se había corregido. ¿Sí? Entonces no podemos ser así, porque no podemos tomar eso como si fuera Cristo ministro de pecado. ¿Sí? Ok, como yo sé que eres fiel y justo para perdonarme todo, si se lo confieso, déjame ya pecar y después yo voy y se lo confieso. No, eso no es así. Cuando tú reconoces que algo anda mal, cuando tú se lo llevas a Él, es con la intención de que, como al reconocerlo, tiene que alunarlo de tu vida. Porque si Él te limpia, no va a pasar toda su vida limpiándote. Amén. Entonces, mis amados hermanos,
En la vida que Cristo nos ha entregado, tenemos que saber atesorarlo de la mejor forma. Nosotros cuando tenemos algo que nos gusta, lo que sea una casa, un carro, algo que nos gusta, lo cuidamos, mayormente los carros, ¿no? Lo limpiamos, brillosito, así y más allá tenemos que hacer con esa nueva vida que Cristo nos entregó, mantenerlo, ¿verdad? Mantenerlo del todo. Alimentarlo con la palabra. Amén. Porque la palabra nos ayuda, la palabra nos direcciona para tomar determinaciones, entender lo que nos sirve y lo que sirve. Entonces aprendemos a desechar lo que nos sirve y nos apropiamos de lo que sirve a esta vida que Cristo nos dio. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, mi Dios, por tus enseñanzas, por tu palabra, por este día que tú has apartado, mi Dios, para que podamos reunirnos y aprender, Señor, de ti. Te pedimos, oh Dios, que la palabra que hemos recibido hoy como enseñanza no se quede como una enseñanza de tal forma que lo usemos como conocimiento para hablar de lo que hemos aprendido, sino que lo usemos como apropiándonos, Señor, de esta vida que tú nos das para hacer de testimonio, oh Dios, al mundo que no te conoce. Porque el conocimiento ciertamente envanece, pero el Espíritu da vida. Y queremos, Señor, que por medio de esta vida que vamos a vivir, Señor, porque hemos entendido que hemos de vivir esa vida. Por medio de esa vida, Señor, te vamos a dar a conocer. Vamos a hacer de testimonio. Vamos a hacer luz, Señor, en medio de las tinieblas. Vamos a hacer sal, Señor, en la tierra, Padre Santo, para que otros, Señor, puedan entrar en tu presencia. Bendiga, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Recuérdanos, Padre Santo, de las palabras que tú nos enseñas y podamos atesorarlos, Señor. Bendiga a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Bendiga, Señor, a nuestros ancianos, mi Dios. Bendiga, oh Dios, a los que están en las cárceles, Padre Santo. Permita que esa verdad pueda llegar a sus corazones. Bendiga, Señor, a los miembros, a los hermanos de la iglesia, Jesús del mundo, y toda iglesia, Señor, que enseña tu verdad, la verdad de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú seas propicio a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Visita, oh Dios, a los enfermos, a los que padecen, Señor, de alguna enfermedad, de algún impedimento, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques, Señor, en medio de sus tribulaciones. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: